Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal de Bioeconomía. Hoy os vengo a hablar de un tema con menos nivel, por decirlo así. Bueno, no sé si con menos nivel o no, pero que no esté enfocado a segundo de bachillerato, porque últimamente estoy hablando de este tema, ¿no? De temas de segundo de bachillerato que van enfocados de BAU. Y hoy quiero romper ese ritmo y hablaros un poco de un tema mucho más general, ¿no? De cuáles son los ingresos y los gastos del sector público. El tema lo he llamado Estado, los ingresos y los gastos del Estado, pero realmente es del sector público, porque el Estado es solamente una minúscula parte, pero coloquialmente siempre llamamos a todo el sector público Estado. En fin, que era una puntualización nada más. Lo que quiero decir es que este tema vale para todo el mundo y creo que voy a lanzar en estos días una sucesión de temas que tienen que ver con esto, con la función del Estado, de cómo regula el empleo, cómo regula la producción, la inflación. Hablaré también en otros temas sobre esto, sobre la creación del dinero, la inflación y cómo los organismos, como el Banco Central Europeo, regulan los precios de una economía, en este caso de Europa, y cómo eso nos afecta a nosotros personalmente, aunque no estemos enterados de lo que hacen constantemente, y por eso hago estos vídeos, porque estos vídeos son así muy didácticos para todo el mundo, ¿no? En fin, que nada, vamos a ello, no quiero quitaros más tiempo. Venga. Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar de los ingresos y los gastos del Estado en este caso, pero recordemos siempre que llamamos Estado porque utilizamos de forma coloquial este nombre, esta parte del sector público para referirnos a todo el sector público. Es la metonimia, la parte por el todo, ¿no? Esto dirían los profesores de lengua. Pero realmente se debería llamar ingresos y gastos del sector público. Y vamos a ver a este señor le vamos a llamar señor público y como todo el mundo, como vosotros, tiene ingresos y también tiene gastos. Este señor tiene que gestionar estos ingresos y estos gastos para llevar a cabo su día a día, ¿no? El señor sector público, pues, nos va a decir cuáles son sus principales ingresos y cuáles son sus principales gastos, ¿no? En este caso, los ingresos de este señor son ordinarios. La gestión del patrimonio personal, como cualquier individuo, es decir, cualquier individuo tiene un patrimonio y lo gestiona, lo hace crecer o disminuir. Y los ingresos derivados, que es básicamente de donde surgen todos los ingresos o la mayoría de ingresos del Estado. Es la parte gruesa, ¿no? Entre las multas, que todo el mundo conocemos y alguna vez hemos tenido, y los tributos. Quiero puntualizar una cosa en este caso, los tributos no es lo mismo que impuestos. Muchas veces en este aspecto también hacemos metonimia. Cuando decimos impuestos queremos referirnos al tributo entero, pero no es así. Los tributos son varias cosas en las cuales se incluye impuesto también. Por ejemplo, tasas, que son servicios públicos que nosotros, por vivir en una zona, tenemos. Por ejemplo, servicio de recogida de basuras y pagamos unas tasas anualmente o semestralmente, o bueno, creo que es anualmente, sí, porque nos recojan la basura. Ahora, contribuciones especiales, se supone que también estamos disfrutando de un servicio público que tenemos que pagar, servicio a la comunidad, por ejemplo, el alumbrado público. Pero lo que nosotros más notamos y conocemos son los impuestos, como el impuesto de valor añadido, el impuesto de IRPF o el impuesto de sociedades, entre otros impuestos. Por otro lado, tenemos los gastos que son principalmente el gasto social, en pensiones, vivienda, desempleo, que es un montón, o sea, una barbaridad dentro de todos los gastos, servicios públicos básicos como justicia, seguridad ciudadana o transferencias a otras administraciones públicas, es decir, dar pastita a otras instituciones públicas locales. También tenemos actuaciones productivas, infraestructuras, que también nos gastamos mucho aquí y poco en investigación y desarrollo, cuando debería ser un poquito más. Todo el mundo estamos de acuerdo en esto. Bien, ya hemos visto más o menos cuáles son los impuestos generales, es decir, los ingresos generales que vienen a través de las multas y los tributos mayoritariamente, pero también de la gestión del patrimonio personal del Estado, que tiene
patrimonio. Y los principales gastos son los gastos sociales y los de infraestructura, por ejemplo, y también transferencias a otras administraciones públicas, así como investigación y desarrollo, que es en torno, no sé cuánto está ahora, el 1 y pico o algo así, ¿no? Repito, como ya he dicho en otros vídeos del canal, la investigación y el desarrollo permite que se generen avances importantes que pueden ser buenos, pueden ser repercutidos de forma positiva en la sociedad. Por lo tanto, el Estado a nivel público debería incentivar esta investigación y desarrollo, o a nivel privado debería incentivar que las empresas también lo hagan, porque esto tiene un beneficio, un impacto positivo en la sociedad, siempre y cuando se lleve la sociedad esa parte, ¿no? Esa parte positiva de esa investigación y desarrollo, y no solamente sirva para llenar las arcas de las empresas privadas. Esto es importante, hay que matizarlo, ¿vale? Bueno, en fin, que tampoco me quiero poner filosófico, sigamos. El Estado, como todos nosotros, tiene ingresos y tiene gastos, y los ingresos menos gastos me darán un presupuesto, es decir, me dirán cómo es mi presupuesto, si es superávit o déficit, si es deficitario o no. Entonces tenemos el superávit presupuestario, que es cuando los gastos son menores a los ingresos y por lo tanto, digamos así coloquialmente, sobra dinero. O se puede dar también equilibrio presupuestario, y esto, bueno, esto es un poco estadísticamente poco probable, porque aunque el Estado haga los presupuestos para que se genere un equilibrio presupuestario, esto no es así, porque la vida es cambiante, va subiendo, va bajando, suceden cosas, nos llegan, yo qué sé, facturas imprevistas que hay que pagar, y por lo tanto tenemos que pedir prestado o dejar de ver. Y en este caso nos encontraríamos, en el caso que acabo de decir, nos encontraríamos en déficit presupuestario, que es básicamente cuando los gastos son mayores a los ingresos, y se puede dar, no sé, tienes que pagar 100 euros, pero realmente tienes solo 50, pues fíjate, voy a tener que dejar de ver 50 euros. Pues al Estado le pasa lo mismo, ya veremos cómo el Estado soluciona este problema. Bueno, pues vamos a decirle adiós al señor sector público y vamos a entrar ya en materia. En primer lugar, el sector público podríamos decir que es un conjunto de instituciones que tratan de regular la actividad de un país. Y esta foto no es para que la sepáis de memoria, que ni siquiera yo lo sé, es simple y llanamente para que veamos cómo, por ejemplo, el Estado, que está aquí abajo, es solamente una parte de todo el sector público, donde tenemos sector público nacional, administraciones públicas y empresas públicas, la administración central, la seguridad social o administraciones territoriales como comunidades autónomas, corporaciones locales, y seguramente que se pueda subdividir aún más este esquema. Pero lo que me parece interesante de esta composición del sector público es que veáis que el Estado es solamente una pequeña parte, y nosotros, en términos generales, cuando hablamos del sector público, decimos Estado, pero es una metonimia, repito. Seguramente yo incluso me equivocaré y diré Estado en algún momento, pero querré referirme al sector público, ¿ok? Bien, vamos a hablar de este señor. Bueno, no vamos a hablar de este señor realmente, lo vamos a sintetizar. Es un señor que ya es bastante conocido a nivel culturilla, como culturilla general, debería serlo al menos, o porque yo ya lo he mencionado alguna vez en el canal. Adam Smith es uno de los padres, no quiero decir que el padre, porque no le quiero dar ese título, realmente no es así, es decir, es uno de los padres de la economía clásica, y este hombre que decía, oye, si interviene el Estado en las cuestiones económicas se producen ineficiencias, fricciones que no deberían existir, porque el mercado solo, a través del egoísmo personal, es decir, cada persona que compra demandantes o que vende, va a intentar buscar o ser lo más eficiente posible y buscar el punto de equilibrio entre la lucha del comprador contra el vendedor. Y este individualismo llevaría al equilibrio de mercado. Es decir, yo como comprador voy a buscar que el precio sea lo más barato posible de un producto, y voy a buscar ese producto que verdaderamente
cubra mi necesidad, ¿no? Y el productor buscará producir ese producto de la manera más eficiente para gastarse lo menos posible en producirlo con la calidad suficiente para que a ti te satisfaga. Y encontraremos un equilibrio en el precio, a cuánto me lo compras o a cuánto lo vendo, y se producía así, de manera sintetizada. Todo esto que estoy diciendo es el precio aquí arriba y la cantidad aquí abajo. En el caso de los oferentes, cuanto más cantidad estaban, es decir, cuanto más precio, más cantidad estaban dispuestos a vender. Y sin embargo, los demandantes, cuanto más alto es el precio, menor es la cantidad que quieren comprar. Por lo tanto, existía un punto en el que se producía un equilibrio y decía, ya está, así funciona el mercado. El sector público no debe intervenir porque genera ineficiencias, ¿no? Esto decía Adam Smith. Y bueno, en cierto sentido, en cierta parte tenía razón. Bueno, esto ya detallaré esto en algún vídeo más adelante. Luego, más adelante, llegaron los marginalistas, la escuela marginalistas, que eran muy amigos de Adam Smith, es decir, de su pensamiento. Y a esto se le llamaron la escuela neoclásica. Lo único que introdujeron, no lo único, esto es hablar demasiado, pero lo principal, el cambio principal fue darle un enfoque matemático al pensamiento clásico de Adam Smith. Y así surge lo que he dicho, la escuela neoclásica. ¿Por qué cuento todo esto? Os cuento esto porque se produce en el año 1929 una cosa que ya también debería ser culturilla general. Después de los felices años 20 en Estados Unidos, que todo subía, todo el mundo era feliz, todo el mundo podía endeudarse incluso para comprar acciones porque las acciones nunca bajaban, y te podías endeudar porque era rentable, básicamente porque como las acciones iban a subir siempre, aunque no devolvieran el dinero, nos quedábamos con las acciones del tío que nos debía el dinero y la vendíamos más adelante y ganábamos incluso más dinero de lo que nos devolvería el préstamo. Esa era la idea fundamental, la fiebre, ¿no? Esta fiebre de las burbujas que siempre pasó también con los pisos, con las cuestiones, con el ladrillo, aquí en España, que no me sale la palabra, pasó. Los bancos daban préstamos creyendo que los pisos iban a subir siempre, indefinidamente. Pero llegó un momento en el que la tendencia cambió. Esto sucedió el Jueves Negro, 1929, en la que comienza a caer la bolsa, se produce una caída intensa y grande, que dura de todos los años 30. Se produce la Gran Depresión de los años 30, también culturilla general, en la que el mundo, sobre todo Estados Unidos, se ve con un índice de paro elevadísimo, pobreza, anomias en la sociedad, es decir, falta de normas, porque la gente estaba pasando hambre, ¿no? Pues llega este tío que se llama John Maynard Keynes, y dice, toda la idea clásica está muy bien, y de hecho él nunca fue contrario al pensamiento clásico, pero sí que es verdad que decía que el pensamiento clásico se equivocaba en algo muy fundamental, y es que el pensamiento clásico decía que el Estado no debía intervenir, que de hecho si se producía paro era de forma voluntaria, porque la gente quería estar parada. Era el pensamiento de los economistas clásicos, no me sale la palabra. Bien, este decía, no, vamos a ver, eso está muy bien, la gente debe ser libre a la hora de comprar y vender y no debería haber una intervención asfixiante del Estado, pero sí que debería intervenir el Estado en aquellos momentos en los que se generase crisis para revertirla o para mitigarla y que la caída no sea demasiado grande. Así que en el año 1936 este señor propone una serie de cosas, ¿no?, de medidas a llevar a cabo para que esto no pase o para revertirlo. Es cuando presenta su libro, La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Lo pongo aquí porque nunca me acuerdo del nombre, es un nombre bastante largo. Ya sabe, de esos libros que su nombre es bastante largo, pero cuentan historias muy interesantes sobre el mundo. Bien, así que propone este señor la gran ecuación o igualdad macroeconómica, en la que dice que el PIB de una nación, es decir, el Producto Interior Bruto de una nación, está compuesto por una serie
de variables, por una serie de componentes, como es C, que representa el consumo final de las familias, más I, que representaría la formación bruta de capital, es decir, la inversión por parte de las empresas, más G, que sería el gasto público, el gasto final o el consumo final de las administraciones públicas, en este caso del sector público en general, más las exportaciones, es decir, lo que nosotros vendemos al extranjero, menos las importaciones, que es lo que nosotros compramos al extranjero. Esta sería la ecuación fundamental de Keynes. Y aquí es donde reside la fuerza, o digamos, donde puede intervenir el Estado. Bueno, entonces, ¿cuál sería la justificación de la intervención del Estado? Recordemos que a los economistas clásicos como Adam Smith no le gustaba la idea porque generaba fricciones en el mercado que producían ineficiencias. Pero existen varias justificaciones, como por ejemplo que el mercado no funciona de manera eficiente. Hay mucho paro, desigualdad, etc. Entonces, es el Estado quien mitiga, diluye o achica, hace más pequeña estas desigualdades. O por ejemplo, el mercado puede estar funcionando de manera eficiente, haya mucho empleo, mucho trabajo, pero desde el punto de vista social haya una desigualdad, por ejemplo, en la renta, que la riqueza que se ha generado en ese país no se distribuya equitativamente o haya una desigualdad elevada, porque es evidente que existirá esa desigualdad, pero ¿cuánto es digamos, el límite? Cuanto más grande es esa diferencia, digamos que hay personas muy pobres y personas muy ricas, y una división social bastante elevada. Y esto es lo que intenta evitar el Estado. Vamos a ver un ejemplo en este sentido para que veáis lo que quiero decir. Bueno, pues imaginemos que tenemos dos sociedades en las que el PIB es el mismo para cada una de ellas, es decir, 6.000 unidades monetarias, 6.000 euros, lo que queráis. Y en la primera sociedad se reparte de esta manera, 1.000 euros para cada individuo. Esto sería perfectamente igualitario, ¿no? Estaría totalmente equidistribuido. Todos ganan 1.000 euros o todo genera 1.000 euros en esa sociedad ficticia y podríamos decir que guay, todo perfecto, ¿no? Pero la otra sociedad, con 6.000 euros de PIB, en esta podemos observar, quiero decir, 5.000 euros solamente entre los dos individuos iniciales y 250 entre el resto. Aquí, como comprenderéis, esto es más del 50% de las personas o un 60% de las personas albergan solo una sexta parte de las riquezas de este país. Por lo tanto, hay una desigualdad elevada, muy elevada. Por lo tanto, el PIB sería, digamos, un medidor, una forma de medir el avance social un poco pobre o corto. Es verdad que cuando se produce un crecimiento del PIB se entiende en términos económicos que hay una mayor riqueza o que se ha producido riqueza o que la sociedad ha avanzado desde el punto de vista económico, pero el PIB no me dice per se cómo se distribuye o cómo se está concentrando la riqueza. En este caso, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, aparecen economistas y estadistas, personas que pensaban mucho en esa época, y gracias a, por ejemplo, a economistas como Max Otto Lorenz, en 1905, o el estadista Corrado Gini, se genera este índice, este coeficiente, como le llaman, el coeficiente de Gini, que lo que intenta medir es cuán grande es la desigualdad. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea de equidistribución, y esta curva de Lorenz demostraría las diferencias sociales, ¿no? Cuán grande es. Por lo tanto, el índice de Gini es lo que queda dentro, el área que queda entre estas dos curvas. Y por lo tanto, cuando más grande sea esta curva, más será la diferencia social. Es decir, más se parecerán a esta las sociedades. Por lo tanto, este índice nos estaría diciendo cómo se concentran, si hay muy pocas personas con la mayoría de las riquezas. Pero bueno, también a finales de este del siglo XX, aparece, nunca sé cómo pronunciar este nombre, la verdad, Mahbub-ul-Haq, bueno, como se diga, economista pakistaní. En el año 1920 se comienza a utilizar el índice de desarrollo humano, que es una media aritmética del índice de la esperanza de vida, del índice de educación y el índice del PIB. Lo que está intentando este índice es decir, vamos a ver, no vamos a tener solo en cuenta el PIB, vamos también a ver cómo
están las personas. Si hay un índice de esperanza de vida elevado, significa que estas personas tienen acceso a las medicinas o a los medios sanitarios suficientes como más o menos el resto de las personas. O el índice de educación. Si estas personas tienen acceso a la educación, podrán llegar, por ejemplo, a puestos más altos, a puestos más cualificados y mejor remunerados, y estaríamos hablando, digamos, de un medidor mucho más adecuado para medir el avance social. Y por último, en tercer lugar, una de las justificaciones sería suavizar impactos económicos adversos, como crisis, inflación, paro. Esto ya lo veremos detenidamente aquí, lo mencionaremos por encima, pero en el siguiente vídeo de este tipo de vídeos veremos esto, ¿no? ¿Qué es la inflación? ¿Cómo está correlacionada con el paro? Que es lo que dice John Maynard Keynes en su libro La teoría general de la inflación, el paro o el empleo y el dinero. En fin, recomendado para aquellos que quieran adentrarse en un mundo de descubrimiento. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los ingresos públicos, es decir, vamos a centrarnos sobre todo en los impuestos, que es básicamente la mayoría de los ingresos del Estado. No quiero hablar de las multas, porque además no controlo de las multas, eso va por otros lares. Y vamos a hablar de los impuestos directos, por qué se llaman directos, y de los indirectos, por qué se llaman indirectos. Los directos son el IRPF, que significa impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, de las personas que no son empresas, de personas como tú y como yo. Y por otro lado, el impuesto de sociedades, que es el homólogo al impuesto sobre las personas físicas. En este caso, sí que se cobra a las personas jurídicas, como las empresas. Por eso se llaman así. Luego, por otro lado, tenemos los indirectos, como el IVA, el impuesto de valor añadido, que lo que grava es la utilidad que se va añadiendo en cada proceso productivo. Recordemos que esto ya lo dije en muchas ocasiones, bueno, lo he dicho en muchas ocasiones. La utilidad es básicamente el valor que se va añadiendo al producto. Por lo tanto, el IVA es el impuesto sobre ese valor añadido final. ¿Y quién lo paga? Los consumidores. ¿Por qué a estos se llaman directos y a estos indirectos? Porque estos están relacionados directamente con la capacidad o con el poder adquisitivo total. Es decir, con el dinero que genera una persona a lo largo de un año o con el dinero que genera una empresa a lo largo de un ciclo económico. Por lo tanto, se le cobrará dependiendo del poder que tenga, el poder económico que tenga esta persona. Cuanto más dinero tienes, más dinero pagarás. En este caso, ya veremos que es más que proporcional el IRPF. Y el impuesto de sociedades es proporcional a lo que ganas. Pero los indirectos, y aquí está, la razón porque estos impuestos le llaman los impuestos injustos, porque los indirectos no gravan la capacidad adquisitiva de una persona, no gravan el poder monetario que tiene, sino más bien una acción en particular. Y para esto siempre pongo un ejemplo. Hagamos un ejemplo mental. Imaginaos que vosotros vais a comprar con Cristiano Ronaldo un coche, no juntos, sino que vais al mismo concesionario y compráis el mismo coche. Y vosotros tenéis dinero limitado. Sin embargo, Cristiano Ronaldo tiene mucho más dinero que vosotros. Y compráis un coche normalito, yo que sé, un Golf. Vais a pagar el mismo IVA vosotros que Cristiano Ronaldo. Porque lo que se está grabando en este caso es la acción de comprar el coche. Con lo cual, yo voy a pagar el mismo IVA que va a pagar Cristiano Ronaldo por mucho dinero que él tenga. De hecho, lo voy a exagerar. Imaginaos que vais a una panadería y compráis pan. Os van a cobrar el mismo impuesto que le cobrarían en esa misma panadería si va a Cristiano Ronaldo, evidentemente. Por eso se le llaman impuestos injustos, porque no graban la capacidad adquisitiva del personaje en cuestión, sino más bien la acción de comprar. También, por otro lado, existen los impuestos especiales, como el tabaco, el alcohol o el hidrocarburos, que lo que intentan, en definitiva, es gravar el consumo de estos artículos. Y son especiales porque suelen ser un porcentaje mucho más elevado que el IVA que pagarías por cualquier otro producto que no estuviera en esta categoría. Se supone que esto lo hacen para evitar el consumo o para reducir el consumo de, por ejemplo, hidrocarburos, que son contaminantes para el medio ambiente, o el alcohol,
que es malo para la salud, al igual que el tabaco. No obstante, aquí tengo que lanzar una crítica, ya sabéis cómo soy. El caso es que el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos son productos, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, son exactamente eso, productos inelásticos. Por lo tanto, por mucho que suba el impuesto, por ejemplo, o el precio en total de estos productos, habrá una bajada de la demanda muy pequeña, y por lo tanto el Estado ganará siempre este impuesto, y el consumo real no se va a disminuir, porque estos son drogas, y esto es básicamente lo mismo, porque es mega necesario para, digamos, el desarrollo de la sociedad actual, como está decarbonizada actualmente, evidentemente. Bien, ahora vamos a hablar del IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, cosa que ya he dicho antes. Y existen tres tipos: el superreducido, el reducido y el general. El superreducido está, digamos, destinado a productos de primera necesidad. Aquí os van a chirriar un par de cosas, ya veréis por qué. El reducido para aquellos que son de necesidad básica, pero no de primera necesidad, y el general para aquellos que no son que no están en los anteriores. ¿Qué os chirría de aquí? Seguramente que os chirría, cuando yo lo supe, lo mismo que a vosotros. Hay artículos que podrían estar en un lado u otro, o incluso para subir el impuesto del IVA no hace falta ni siquiera que cambie los porcentajes. Si yo pongo la mayoría de los productos al tipo general, en definitiva estoy subiendo el tipo de IVA efectivo que se paga en la sociedad. Es decir, imaginaos que aunque exista el superreducido y el reducido, todos los productos lo paso generalmente al 20%, o sea, lo paso todo al 21%. ¿Qué significa esto? Que en realidad estoy cobrando de manera efectiva un 21% para todos los productos, y ese sería, digamos, el tipo oficial del IVA, aunque existiesen estos. Pero, ¿qué os chirría de esta distribución? Que el agua, por ejemplo, no esté aquí, en superreducido, como un bien básico para la vida, o que las antigüedades y obras de arte, que suelen ser, digamos, artículos caros de lujo, que solo compran aquellas personas pudientes con mucho dinero, esté al 10%, ¿verdad? ¿Y por qué no está al 21%? Que estas personas podrán permitirse comprar estas obras de artes caras al 21%. Es decir, estás beneficiando a personas que ya tienen dinero, en definitiva cuenta. O la electricidad, que ahora es un tema bastante peliagudo. ¿Por qué está al 21 y no está al 10? O al 4, porque la electricidad es un bien básico para la vida. Bueno, yo dejo ahí que os hagáis las preguntas sobre estos artículos. Ahí está la realidad. Vosotros marcáis, digamos, el camino de vuestro cerebro, vuestro pensamiento, y esta es mi opinión, ¿ok? Ahora vamos a ver, según el tipo impositivo, si son progresivos, proporcionales o regresivos. Esto, para entenderlo, hay que tener la mente abierta, un poquito. Bueno, espero que explicarme perfectamente en esto, o lo mejor posible. Un impuesto es progresivo cuando, a medida que va aumentando la cantidad de dinero que esa persona posee o genera, las rentas que genera a lo largo del año, el impuesto es más que proporcional. Me lo invento. Imaginaos que gano 1.000 euros y pago un 10%. Si gano 2.000 debería pagar un 10%, ¿verdad? Pues no, pago un 20%. O si gano 3.000 pago un 40% o un 60%. A esto me refiero. Si os dais cuenta, cuanto más gana, no sube proporcionalmente el impuesto, sino más bien más que proporcional. Esto supuestamente se hace para captar el dinero de las fortunas o de las personas más ricas y poder redistribuirla de manera que la sociedad tenga al menos unas condiciones mínimas. Pero bueno, en fin, siempre existe ingeniería fiscal que permite que las grandes empresas, las grandes fortunas individuales, terminen pagando menos en proporción. Pero bueno, eso también os dejo ahí para vuestra investigación personal. Luego tenemos el impuesto proporcional. Y proporcional, aquí he puesto un pastelito para que me entendáis perfectamente. Es una porción de lo que tú ganas, independientemente de cuán grande sea. Imaginaos que en este caso, el caso que hay una empresa que gana 10.000
y paga un 10%. Por lo tanto, pagará 1.000 euros de impuestos y se quedará 9.000. Si esta empresa ganara 20.000, seguiría pagando este 10%. No obstante, la cantidad total sería mayor, serían 2.000 euros. Independientemente de lo que ganes, vas a pagar esa proporción. En el caso del impuesto de sociedades está en un 25% realmente. Aunque efectivo, el tipo impositivo efectivo, no es del 25%, es menos, está alrededor del 10% si no me equivoco. ¿Por qué está alrededor del 10%? Porque entre que la empresa le dan subvenciones, le dan dinero, hay deducciones en el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, al final no terminas pagando un 25% del impuesto que deberías pagar si no tuvieras esas cosas, si no te diera dinero el Estado a través de subvenciones, o si no te diera deducciones o bonificaciones por algo. Por lo tanto, el tipo el tipo de impuesto, la tasa impositiva efectiva es menor a ese 25%. Y por último, el regresivo. Esto es un poco raro de entender. Es decir, cuanto más gano, menos pago. Pues no, no es el caso. No es lo que quiere decir esta clasificación. Lo que quiere decir esta clasificación es el impacto que genera este IVA con respecto a tu salario. Imaginemos, por ejemplo, el caso que hemos dicho antes. Vamos a comprarnos un Golf y vamos a pagar por él 20.000 euros. 20.000 euros de lo que vale del base imponible, más 2.000 euros, por ejemplo, de IVA. Lo pagamos nosotros, pagamos 22.000 euros en total, y bueno, nos puede suponer esos 2.000 euros en nuestra renta, más o menos, lo que nosotros queramos, como lo queramos sentir, pero lo que está claro es que si va Cristiano Ronaldo a pagar esos 22.000 euros, esos 2.000 euros sobre la renta total de Cristiano Ronaldo no le va a suponer nada, es calderilla. Sin embargo, a nosotros pues nos va a costar y nos va a doler un poquito más. Por eso es regresivo. Cuanto más gano, menos impacto en mi renta tiene este IVA, ¿no? Este impuesto. Eso es lo que quiero decir. Bien, veamos esta tabla. Esta tabla está sacada del Instituto Nacional de Estadística, está en miles de euros, por lo tanto habría que poner un cero más. Aquí serían 43.400 millones aproximadamente de euros que recauda en concepto de IRPF el Estado. Si nos damos cuenta, desde el año 2008 al 2009 se produjo la crisis del 2008, ya lo sabéis, y bajó unos casi 13.000 millones en la recaudación de este año a este año. Luego se recuperó un poco y volvió a caer. El efecto V, ¿no?, que muchos economistas conocen, pero fijaos qué cantidad de dinero se perdió. 13.000 millones, se dice pronto, que sirve para muchas cositas, ¿no? Bien, lo que quiero que veáis y que hagáis aquí, el ejercicio mental, luego os emplazaré a que lo hagáis matemáticamente, pero por lo menos visualmente se puede ver cuál es la composición de los ingresos del Estado en concepto de impuestos, en este caso, de impuestos de IRPF, de sociedades, del valor añadido, especiales y otros impuestos. Si nos damos cuenta, los más importantes, si tuviéramos que hacer una media, ¿no?, la media de estos impuestos, este sería el más importante. Supondría, si no me equivoco, así a simple vista, alrededor de un 40% de los impuestos totales que recauda Hacienda. Y por otro lado estaría, en este caso, el IVA, el impuesto de valor añadido, por lo que la actividad, digamos, de las personas, la actividad social, genera muchos ingresos para el Estado. ¿Y qué hace el Estado con estos ingresos? Esto es lo importante de todo esto. ¿Qué hace? ¿Qué dijimos que hace? Pues se lo gastaba. ¿Y dónde se lo gasta? Se lo gasta en cuestiones sociales como el desempleo, la sanidad pública, la educación pública, infraestructuras, y por lo tanto, si el Estado no ingresa esta cantidad de dinero por cualquier circunstancia, estaríamos trasladando al futuro pues menos, digamos, aplicación de este dinero o menos capacidad de gasto por parte del Estado en estas cuestiones, ¿vale? Yo qué sé, imaginaos que hay mucho paro por una cuestión particular, una guerra, una pandemia, cualquier cuestión particular.
pues el Estado no ingresaría IRPF y el impuesto sobre la renta de personas físicas, pero que esto generaría un doble efecto, y el doble efecto sería que tampoco la gente consumiría y por lo tanto tampoco recaudaría IVA. Y este es el problema fundamental, porque si la gente no tiene dinero para pagar impuestos porque no genera rentas anuales, tampoco lo tiene para consumir productos, por ejemplo, más allá de las primeras necesidades, y decaerían ambos impuestos rápidamente. El impuesto de sociedades también, porque es evidente que las personas no comprarían estos productos y las empresas no tendrían beneficios o tantos beneficios, y por lo tanto Hacienda no podría cobrar los impuestos a estas empresas. Por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se restringe la actividad económica en un país, por lo que sea, y es el Estado, gracias a su intervención, que tiene que mitigar esto. ¿Cómo? Tiene que mitigarlo, por ejemplo, a través del desempleo, ¿no? Del paro, de esa inyección de dinero para que el consumo no caiga demasiado, o incentivar el empleo, la actividad económica, para que se reviertan estos efectos. Espero que esto quede claro, porque ahora sí os voy a instar que hagáis una tabla de porcentaje año por año, una tabla de crecimiento año a año, hallar el valor medio del impuesto en los años presentados, o realizar un gráfico a vuestra elección presentando el porcentaje medio que suponen los impuestos en cada recaudación. Sí, yo insto a esto, ¿no? Y lo hago para que podáis investigar cómo se realiza un porcentaje, una tasa de crecimiento. Son tonterías, ¿no? Porque al final son operaciones matemáticas muy simples, pero que ayudan a hacernos una composición mental de cómo están distribuidas las cosas. Bueno, vamos a volver a la ecuación fundamental macroeconómica. La demanda agregada, hemos cambiado el concepto de PIB, Producto Interior Bruto, por la demanda agregada, y llamamos demanda agregada porque es la demanda de las familias, de las empresas, del sector público y del sector exterior, menos la que nosotros hacemos al sector exterior. Pero vamos, en definitiva, lo mismo, demanda agregada, DA y PIB. ¿Qué pasaría si el Estado baja los impuestos o sube el gasto público? ¿Cuál sería el efecto en la sociedad o en la economía, para ser exactos? ¿Cuál sería el efecto deseado y cuál sería el efecto indeseado o no deseado? Recordemos, y siempre lo digo, que la economía no es una filosofía o una ciencia que determina cuestiones absolutas. No, la economía es una ciencia social que determina cuestiones relativas. Cuando variamos una cosa en un sitio, lo estamos quitando de otro. Por lo tanto, en cada acción económica hay un efecto deseable, pero tenemos que asumir un indeseable, ¿no? Bien, vamos a ver esto. Tipo de política fiscal. Puede ser política fiscal expansiva, que intente expandir la economía, que intente hacer crecer las riquezas, en este caso la demanda agregada, y lo podemos hacer a través de dos métodos: el gasto público, aumentar el gasto público, y disminuir los impuestos. Si aumentamos el gasto público, como el gasto público es un componente directo de la demanda agregada, esta va a crecer. ¿Y por qué crece? Porque imaginaos que el Estado gasta dinero en hacer carreteras. Pues evidentemente tendrá que contratar una empresa, y esta empresa tendrá que contratar trabajadores, y estos trabajadores van a ganar un salario, y estos salarios serán utilizados para el consumo, y las empresas serán felices y contentas e invertirán, y por lo tanto crecerá más que proporcionalmente este gasto inicial. A esto le llamaremos el multiplicador keynesiano. Solo con que lo sepáis basta, de momento. Por lo tanto, un aumento del gasto público va a aumentar la demanda agregada, el consumo, la inversión, y por lo tanto se va a producir otro efecto, sucesivo, de un aumento de la demanda agregada, y esto en definitiva va a aumentar la producción, el empleo y también, y esto no nos gusta, los precios. ¿Por qué no nos gusta que aumenten los precios? Porque eso significa inflación. Por lo tanto, los efectos deseados son un aumento de la producción y empleo, pero los efectos no deseados son aumento de precios y también suelen generar déficit público. Recordemos que los ingresos menos los gastos me dicen
¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuál es el signo de mi presupuesto? Si yo aumento los gastos sin aumentar los ingresos, se puede producir déficit. Por contra, tenemos la política fiscal contractiva. En este caso, intenta contraer la economía, intenta que no se produzca un crecimiento. De hecho, puede llegar a intentar que se produzca un decrecimiento. Y esto es contradictorio. ¿Cómo el Estado quiere que haya más paro? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que haya más paro o menos consumo? Pues por varias razones. En el caso anterior vimos cómo se producía una inflación cuando había un crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, y además un déficit. Si hay mucho déficit en una economía, el Estado tenderá a gastar menos para equilibrar el presupuesto, para que no haya tantos gastos, incluso para generar un superávit en el caso que sea posible, que ya os digo que en España no lo es. Y por otro lado, para reducir la inflación, los precios. Por lo tanto, puedo disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. Esto es importante, los impuestos creo que no lo he dicho antes. Si aumento los impuestos, las personas tienen menos dinero disponible para el consumo. Yo qué sé, ejercicio mental. Tenemos 1.000 euros y tenemos que pagar 200 euros de impuestos. Pues evidentemente solo nos quedará 800 para consumir. Si sube los impuestos a 300, a 400, nos quedará solo 600. Por lo tanto, tenemos menos dinero que antes para poder consumir y en efecto consumiremos menos. Por lo tanto, una subida de impuestos implica que yo consuma menos y también implica que el Estado ingrese más. Recordemos que los impuestos son los ingresos del Estado. Y una disminución del gasto público, por ende, disminuirá la demanda agregada y, como ya hemos dicho, el consumo y la inversión. Y esto generará sucesivas caídas de la demanda agregada y, por lo tanto, se verán perjudicada la producción y el empleo, pero también reduciremos los precios, por lo tanto, reduciremos la inflación. ¿Cuáles son los efectos deseados en este caso? Una reducción de precios porque hay menos consumo y una reducción del déficit público y puede incluso generar superávit, como ya hemos dicho. ¿Y qué efectos no deseados tendremos que asumir? Evidentemente, una reducción de la producción porque las empresas no invertirán y una reducción del empleo y, por lo tanto, las personas no consumirán, no habrá consumo. Bueno, pues recordemos esto. Cuando el Estado aumentaba sus gastos sin aumentar de igual manera o en la misma medida o proporcionalmente los ingresos, se podría producir déficit. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo financia el déficit el sector público? Bueno, pues puede monetizar, que no me sale la palabra, monetizar la deuda. Es decir, emitir dinero. Esto, tiene una solución de patas cortas, porque aunque esto reactive la economía en un momento dado y esto implique un ingreso de impuestos como el IVA o el IRPF por ese crecimiento económico, genera a medio y largo plazo una inflación que restringe o destruye el crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, imprimir no es buena idea. Subida de precios perjudica el crecimiento a largo plazo. Por otro lado, también puede subir o aumentar los tributos, ¿vale? Multas, impuestos. Subida de impuestos, por ejemplo. El aumento de los ingresos del sector público puede sufragar el déficit, eso está claro. Reducción de la demanda, reducción de la recaudación del IVA, etc. La cuestión es que esto es paradójico, porque una subida de impuestos implica, por un lado, que aumente los ingresos públicos, pero por otro lado, como ya hemos visto, disminuye el consumo porque la renta disponible de las personas es menor y por lo tanto se produce una reducción de la demanda, una reducción de la recaudación del IVA. Subo impuestos, pero me baja la recaudación de algunos otros por esta subida de impuestos. Además, esto puede generar una reducción del consumo a nivel general y por lo tanto una reducción del PIB que puede generar en cadena pues reducciones sucesivas a través del efecto del multiplicador keynesiano. Por lo tanto, no es tan fácil subir los impuestos sin tener que asumir otras cosas. Tendríamos que subirlo en un momento de crecimiento
o tendríamos que asumir esto, ¿no? La bajada de la demanda, porque nuestro objetivo, aparte de ingresar, también es reducir, por ejemplo, los precios, la inflación, ¿ok? Bien, por otro lado, también podemos emitir deuda pública. Aquí hay que matizar unas cuestiones. La emisión de deuda pública es que el Estado, para explicarlo de manera sencilla, emite una deuda como si el Estado fuese a pedir a las personas ahorradoras, a las empresas o al sector privado dinero para sufragar gasto del Estado, desempleo, infraestructuras, investigación y desarrollo, lo que sea. Este dinero lo pide a terceros, pero como todo préstamo, tiene que pagar un impuesto por ello. Aquí está la paradoja. La paradoja está precisamente en esto, en dos cosas. Primero empecemos por las ventajas. Reduce el déficit, está muy bien, porque claro, ingresa dinero el Estado y eso implica más arcas. Y además los particulares se muestran más dispuestos al consumo porque se supone que, bueno, están invirtiendo en el Estado y el Estado va a pagar seguro. Pero hay varias desventajas claras, inconvenientes. El dinero no está disponible para la inversión privada. ¿Qué significa esto? Que si las personas que tienen dinero ahorrado se lo dan al Estado, es evidente que no lo pueden dejar en su banco y el banco no lo puede prestar a las empresas que quieren invertir en otras cosas, que quieren comprar maquinaria o abrir locales para contratar personal. Por lo tanto, este dinero que le damos al Estado no está disponible en la empresa privada. Además, se produce una distribución desigual de la renta y nos preguntamos, oye, pero el objetivo del Estado no era distribuir de forma igualitaria la renta de las personas o que todos tengan más o menos unas condiciones mínimas. ¿Por qué al emitir deuda lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que debería ser? Porque las deudas, lo leo textualmente, las deudas son adquiridas por personas con recursos disponibles, es decir, ahorradores. Las personas que invierten son los que tienen un excedente de dinero que pueden invertir para obtener unos intereses. Y por lo tanto, estas personas que ya tienen dinero, que son más ricos, se hacen más ricos con los intereses. Y aquí viene el tercer problema. Y no sé si el peor, pero sí que es peliagudo. Cuando en el futuro el Estado tenga que pagar estos intereses, este capital, estos intereses, es decir, la deuda la tiene que pagar a esas personas que le han prestado dinero o a esas empresas que le han prestado dinero, tiene que subir los impuestos. Y preguntaréis ¿por qué? Porque los ingresos del Estado solo provienen de la subida de impuestos. Es decir, la modificación, aparte de los demás conceptos que no suponían casi nada en los ingresos del Estado, la mayor cantidad de dinero viene de la subida de los impuestos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo cuando emitimos deuda es lanzar ese problema al futuro, resolver un problema actual. A lo mejor necesitamos dinero para llevar a cabo un proyecto social enorme. Perfecto, arreglamos el problema hoy. Pero ¿quién pagará este proyecto actual? La población o los jóvenes del futuro, puesto que ellos se verán afectados por esta subida de impuesto para poder pagar los intereses que hemos asumido hoy. Y ese es el problema de la emisión de la deuda, de emisión de deuda, perdón. Bueno, y vamos a hablar ahora de los ciclos económicos, y esto es, digamos, un ciclo económico, podríamos decir que suavizado, no es algo que represente la realidad, pero lo que quiere decir esa línea verde es cómo se mueve, cómo se podría mover en un momento dado el PIB, subidas y caídas del PIB. Puntualizar algo de los ciclos económicos, que no son periódicos, es decir, no pasan cada X años, aunque muchos han intentado teorizar al respecto, todos se han equivocado. No pasa cada X años, ni tampoco estas crisis o estas fases por las que está pasando el PIB tienen la misma longitud, pero esquematizado pues lo podemos representar rápidamente. Tenemos la expansión, el clima o cima, la recesión y el valle.
Aquí expansión es igual que esto, volvemos a subir. Y de punta a punta, de valle a valle, es donde se produce el ciclo económico. Podríamos decir que el ciclo económico se produce cuando vamos de un valle a otro. Bien, vamos a analizar esto por separado. Vamos a analizar qué es cada cosa y cuándo se produce. Cómo podríamos observarlo en la realidad. Por ejemplo, la expansión se daría cuando la mayoría de indicadores están ascendiendo de manera generalizada. Y aquí está el truco. Imaginaos que, yo qué sé, está subiendo la venta de coches, pero la venta de casas está bajando, el desempleo está creciendo, es decir, está cayendo el empleo, los precios están disminuyendo, la venta de vivienda sigue bajando. No se podría decir que estamos en expansión, básicamente porque aunque un índice esté creciendo, todos los demás están en caída, estaríamos más bien en una recesión. Por lo tanto, para que se dé una expansión tienen que estar todos al alza. Bien, cuando llegamos a la cima, ¿qué pasa? O ¿cuándo nos vamos dando cuenta de que estamos llegando a la cima? Voy a ir un momento al anterior gráfico para que lo veamos esto mejor. Imaginad que en un momento dado la economía está creciendo, vemos que todos los índices están creciendo, pero llega un momento y vemos que el crecimiento, aunque es positivo, va siendo cada vez menor. El crecimiento marginal es cada vez menor, hasta llegar a un crecimiento casi cero, y de hecho, más allá de la cima, lo único que encontraremos es decrecimiento. ¿Cuándo se produce esto? Pues esto es el gran dolor de cabeza de los economistas. No se sabe a ciencia cierta cuándo se producirá el cambio de tendencia, es decir, el punto de inflexión entre el crecimiento y la recesión. Y esto se da aquí en la cima. Uno de los indicadores que nos podría estar indicando que estamos llegando a la cima es cuando una persona que no tiene estudios, que en una situación normal estaría en paro, puede dejar un trabajo y encontrar otro inmediatamente, porque el paro involuntario es casi inexistente. Y esto se da cuando todos los factores productivos en una economía están a pleno rendimiento. Imaginaos, exagerando, que todas las personas, que no hay paro, que la gente está trabajando completamente. De hecho, las empresas quieren invertir y no pueden encontrar trabajadores porque todos están trabajando. Y estos trabajadores poco cualificados están ganando mucho dinero porque hay poca mano de obra. Ya sabéis que cuando hay muy poca oferta de algo y mucha demanda de ese algo, el precio de ese algo sube. Y ahí podríamos decir que nos encontramos en la cima. Y eso pasó en el año 2008. Por ejemplo, los peones cobraban a destajo 3.000, 4.000 euros, le daban hipotecas de 300.000 euros, se compraban un coche, etcétera, etcétera. En ese momento estaba produciéndose ya, estamos llegando a la cima y lo único que venía después era una recesión. ¿Y qué es la recesión? En el caso contrario es que la mayoría de indicadores comienzan a descender. Es el caso contrario de la expansión. La mayoría de indicadores de manera generalizada. Vuelvo atrás para explicar valle, ¿vale? Vamos cayendo porque no se produce, no hay compra, no se compran casas, hay un exceso de oferta de ciertas cosas y va cayendo. Pero nos damos cuenta en un momento dado que esa caída también va siendo marginal, pequeña, hasta que llegamos al valle, donde la inversión es casi nula, donde hay muchas pérdidas, donde se da una cantidad enorme o muy elevada de desempleo, y a partir de ese momento aquí podríamos estar hablando de la recuperación. Vamos a recuperarnos poquito a poco y volveremos a el funcionamiento o al comportamiento del ciclo económico normal. Bien, y ahora vamos a hablar de la distribución de la riqueza y la renta. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Estado? Recordemos que hablamos, cuando digo Estado, quiero decir sector público. Lo importante, lo voy a leer textualmente, que esto que escribí en su momento, lo importante aquí es saber que una de las funciones del sector público es distribuir la renta de forma lo más igualitaria, equitativa posible, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de vida para todos los ciudadanos. ¿Qué medidas puede llevar a cabo el Estado? Medidas como impuestos. Los progresivos afectan más a los que más tienen y los recaudados sirven para garantizar estas condiciones mínimas de vida. Es decir, yo cobro impuesto y lo redistribuyo
allí donde más se va a necesitar. Puedo dar becas o subvenciones y ayudas que sirven, por ejemplo, para dar acceso a la educación, a la vivienda o bienes y servicios que se consideran fundamentales. A este tipo de estados le llamamos economías mixtas o estado interventor o estado benefactor o estado de bienestar, donde pasan estas cosas. Y por último, bueno, o una de ellas más que por último, prestaciones públicas universales, por ejemplo, como ya he dicho, garantizar la sanidad a los ciudadanos. Y por último vamos a vamos a ver cómo se mide la distribución de la riqueza y de la renta en una economía. Recordemos que este cuadro de aquí, esta gráfica de aquí, está representando la curva de Lorenz y el índice de Gini. Y en el caso de la primera sociedad en la que todos los individuos, los 6 individuos que habíamos presentado ganaban 1.000 euros, podríamos decir que estamos aquí en la equidistribución o la sociedad totalmente igualitaria. ¿Por qué totalmente igualitaria? Vamos a verlo fácilmente, porque cada vez que añadimos porcentaje de población, se añade en la misma proporción la riqueza. En este caso, el 20% de la población tendría el 20% de las riquezas. El 40% de la población, si aumentamos del 20 al 40, aumentamos también un 20%. Es decir, el 40% tendría el 40% de las riquezas. El 60% tendría el 60% de las riquezas. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Es evidente. Lo podríamos posicionar en algo más suave, en una línea 2, ¿no? Como en la línea violeta o morada, en la que la distribución no fuese igualitaria, pero bueno, podría ser aceptable. Pero vamos a ir al extremo, a la posición 3. En este caso, observamos que si nos vamos a este punto, el punto 3, vemos que el 60% de la población solo tiene el 20% de las riquezas. Y si aumentamos al 80%, solo tiene el 80% de la población el 40%. Por lo tanto, hay un 20% de personas que tienen el resto de riquezas, el 60%. Por ejemplo, el caso anterior, en el que cada individuo tenía 250 euros menos los últimos dos que tenían entre ellos 5.000, de un PIB total de 6.000. Y por lo tanto, si hiciéramos esa distribución, nos daríamos cuenta que el 67% de la población, es decir, 4 individuos sobre 6, tenían solo el 16% de las riquezas, es decir, 250 euros cada uno. Por lo tanto, así, visto así, nos estaría diciendo que esto está muy alejado de ser equitativo. El 3, por ejemplo. Leo textualmente. Recta número 1. Distribución totalmente igualitaria. Los tramos de población se reparten la riqueza de manera equitativa. El 10% posee el 10%, el 20% posee el 20% de las riquezas y así sucesivamente. Sin embargo, en la curva 2 y 3, la distribución no es igualitaria. Por ejemplo, en la curva 2, el 40% de la población posee solo el 20% de las riquezas, pero que en la curva 3 empeora. Es el 60% que posee solo el 20% de las riquezas. Hay mucha más desigualdad. Y el índice de Gini lo que viene a decirme es el área que queda atrapada entre esta curva roja y esta curva verde. Cuanto más grande es esta curva, imaginaos que llega hasta aquí, más desigualdad hay en una nación. Vamos a ver esto con matemáticas simples. Primero vamos a analizar matemáticamente el índice de Gini a través de la gráfica. Dijimos que esta curva, la curva de Lorenz, que es esta de aquí, atrapa un área en la curva de distribución igualitaria. Por lo tanto, el índice de Gini vendría a ser como el área que queda atrapada ahí entre el área total del triángulo. Esto numéricamente nos daría un porcentaje, o nos daría un tanto por uno entre 0 y 1. Veamos este ejemplo. País A, imaginemos que el área del triángulo es de 5.000, el área total del triángulo es de 5.000, y que el área que representa A es de 2.000, es decir, esto de aquí, lo que está dentro de la curva de Lorenz y la recta de igualdad. Sí, el índice de Gini nos diría que esto es 2.000 entre 5.000, ¿verdad? 2.000, que es el área que está aquí, entre el total del triángulo, que es 5.000, por lo tanto, me estaría dando un 0,4. Y ahora vamos a imaginar un país B. Imaginemos que el área del triángulo es de 5.000, y el área que representa A, en este caso, es de 500. Imaginemos que esto es 500.
solamente, y el área total es de 5.000. El índice de Gini sería 500 entre 5.000, es decir, un 0,1. Por lo tanto, el país B posee una distribución más equitativa, porque en el país B esta línea de aquí, o este área de aquí, sería más pequeña. Evidentemente, es 4 veces más pequeña que esta. Esta es 2.000 y esta es 500, por lo tanto estaría más cerca de la igualdad. Si fuese 0, ¿vale? Si el área de aquí fuese 0, es evidente que esto no tendría desigualdad alguna. Por lo tanto, el índice de Gini que se acerque más a 0 me estará dando la respuesta de qué sociedad es más igualitaria. En este caso B es más igualitario que A, porque A es 0,4 y este valor es más pequeño todavía. Y en fin, hasta aquí. Con esto acabamos. Y esto es todo, amigos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que haya explosionado vuestra mente, vuestro cerebro, en el sentido bueno, evidentemente, que se haya abierto, que haya generado nuevas conexiones y que os haga pensar. En el próximo vídeo de este tipo espero que también os pase lo mismo. En fin, venga, nos vemos en el próximo.